Hammer of the Scots, un juego de Columbia Games, un juego editado en el año 2002. Sus autores son Tom Douglas y Jerry Taylor. Y como todos los juegos de Columbia Games, se trata de un juego de bloques de madera. En este caso, Hammer of the Scots nos va a llevar a las rebeliones que hubo en Escocia contra los ingleses. El juego trae dos escenarios, uno que es la rebelión de William Wallace, que es la que llevó al cine Mel Gibson en la película Braveheart, y probablemente casi todos conoceréis. Y la otra es la rebelión de Robert de Bruce, que es la que finalmente consiguió que Escocia fuera independiente. El juego es un juego sencillo, es un juego fácil de jugar, es un juego que tiene la mecánica de bloques de madera, que para los que no la conozcáis, es una mecánica en la que las fichas van pegadas en bloques y tú no ves lo que tiene el otro. La principal cosa que tienes es que tú no ves qué es lo que tiene el otro, y esta mecánica realmente es muy interesante porque representa por un lado la niebla de guerra, es decir, no tienes conocimiento de lo que sabe el otro, y por otro lado también es muy apropiada para esta época, donde no había realmente mucha información de las tropas de los demás, y permite jugar no solo con lo que sería un wargame clásico de combate, de enfrentamiento, de líneas, sino también una mecánica de engaño, de bluffing, de que el otro no sabe dónde vamos a estar yendo. En este caso, el escenario que nos presenta, las rebeliones escocesas, son muy curiosas porque las dos son distintas. La primera de ellas, que es la de William Wallace, empieza con muy pocos escoceses y tienes que ir poco a poco consiguiendo más escoceses. ¿Cómo? Pues consiguiendo territorio de los nobles o atacando a los nobles. Una característica de este juego es que los nobles escoceses cambian de bando. Pueden pasarse un bando a otro, y lo hacen cuando son eliminados o cuando se les conquistan territorios. Y simula un poco pues como estaban esperando ahí a ver por dónde soplaba el viento para irse hacia el lugar donde mejor soplaba. Como digo, la rebelión de William Wallace, que es famosa por dos batallas. La primera es la batalla de Stirling, donde ganan los escoceses. Los escoceses sorprenden a los ingleses con los Skiltrons, es decir, forman una especie de línea muy compleja de escudos, con unas lanzas muy largas, una especie de muro de escudos, o una especie de falange, pero un poco al estilo escocés, que bloquea a los caballos. La caballería choca contra ella y les sorprenden en la batalla de Stirling. Luego más adelante está la batalla de Falkirk, donde los escoceses tratan de repetir la jugada, pero son derrotados. Y después de esto es cuando muere William Wallace. Unos años después, 7-8 años después, tiene lugar la rebelión de Robert de Bruce, que al estar capitaneada por un noble, William Wallace no era un noble, era un plebeyo. Al que estar capitaneada por un noble, los nobles escoceses se unen a ella, y el escenario comienza con más nobles escoceses. Y hay unas notorias diferencias, sobre todo este tema de los nobles escoceses, que ya empiezan un poco más de favor del escocés en este segundo escenario. Y este es el que acaba en la batalla de Bannock Burn, donde Robert de Bruce gana, derrota a los ingleses y es finalmente proclamado rey de Escocia. Vamos a darle un vistazo al juego a ver qué os parece. Hammer of the Scots, como todos los juegos de Columbia Games, es un juego de bloques de madera. Es decir, no tenemos fichas de cartón o figuras de plástico, sino tenemos unos bloques de madera a los que les hemos puesto una pegatina delante. Vamos a ver, por ejemplo, si tenemos esta ficha de infantería inglesa, veis que es un bloque de madera, ¿vale? Y lo que es destacable es que por un lado tiene una pegatina donde viene la fuerza de la unidad, y por el otro lado no tenemos nada. Esto significa que va a haber una niebla de guerra. ¿Por qué? Porque cuando cogemos el bloque, vamos a ver solo nuestros bloques y en qué posición están, y no los del contrario. Y esto es importante, muy importante para estos juegos. Voy a daros un vistazo un poco más a gas, digamos, de altura de jugador, para que veáis la sensación. Ahí tenemos cómo se ve el tablero desde el lado de los ingleses. Es decir, vemos los bloques ingleses, vemos los escoceses, pero no vemos el valor de las tropas de los escoceses. Y lo mismo nos va a pasar desde el lado escocés. Ahí está el lado escocés. Y como veis, pues no tenemos una idea de qué rayos hay aquí.
Y eso es una de las cosas más interesantes del juego. Como veis, pues solo tienes una idea muy clara de lo tuyo. De los demás sabes que hay algo, pero no sabes lo que hay. Y además las fichas, de nuevo cogemos esta ficha de infantería inglesa, tienen una serie de triangulitos que veis ahí. Esa es la fuerza de la ficha. En este caso, si la ficha está puesta así, a ver si la veo bien, la pongo bien. Si la ficha está puesta así, tendría 4 de fuerza. Si sufriera un impacto, la giraríamos. 3 de fuerza, otro impacto, 2 de fuerza, un último impacto, la pondríamos aquí, 1 de fuerza y finalmente sería eliminada. Digamos, los triángulos nos van a marcar la fuerza de la unidad. Y como es una ficha cuadrada, nosotros no vamos a ver, porque por detrás no sabemos cuál es la fuerza de la unidad. Aunque la giremos, pues no lo vamos a saber. Y ese es el efecto de niebla de guerra que tienen todos los juegos de bloques de madera. Y es una de sus principales características y uno de sus principales atractivos. Por otro lado, las fichas son muy sencillas. Volviendo a la ficha esta de infantería que hemos visto, ¿vale? Si lo veis ahí, la ficha tiene, a ver si consigo ponerlo que no se me vaya el foco de la cámara, ahí. La ficha tiene un valor a la izquierda, que es su movimiento, el numerito 2 ese que hay a la izquierda. Y a la derecha pone C2. Significa que tiene, digamos, velocidad C, la velocidad va a estar marcada por letras, A es la más rápida, luego la B, luego la C, luego la D. Y 2 es con cuánto impacta. En este caso son fichas que impactarán al sacar en los dados un 1 o un 2. Otras fichas, por ejemplo, si cogemos la ficha de William Wallace, por ejemplo, que está aquí, pues William Wallace, por ejemplo, que es el personaje que hace Mel Gibson en Braveheart, veis, tiene 3 de movimiento y A3. Ataca en la A y impacta de 1 a 3. Vale. El combate, cuando lo expliquemos, veréis que es muy sencillo, pero quedaros solo con esas son las características de las fichas y los pasos que tienen. Luego, en el juego tenemos una serie de fichas especiales ya específico a lo que sería Hammer of the Scots. Vamos a tener por un lado las fichas de tropas. Van a ser las inglesas, son todas estas de aquí, por ejemplo. Estas son fichas inglesas de tropa inglesa, infantería, caballería, arqueros. ¿Vale? La infantería son estos de aquí, esto es importante para el juego, cuáles son la infantería. Y luego tenemos un montón de tropas, que estas de aquí, por ejemplo, de los escoceses, que vienen con escudos nobiliarios. Escudos nobiliarios que van a corresponder a escudos que vemos en el tablero. Por ejemplo, aquí tenemos la ficha de Atholl, que corresponde con el símbolo que tenemos aquí, o la de Argyll, que corresponde también. Vale, estos son los nobles escoceses. Los nobles escoceses en este juego tienen una característica muy peculiar, y es que los hay de los dos bandos. ¿Vale? Tenemos por un lado Argyll inglés y Argyll escocés. ¿Por qué? Pues porque los simpáticos nobles pueden cambiar de bando, cosa que hacían con relativa facilidad. Y esto va a ser una de las claves del juego. Por otro lado, además, los nobles escoceses, hay otra característica, y es los hay con... a ver si lo pongo. Los hay que tienen el fondo detrás del escudo en verde y en amarillo. Y eso va a marcar las diferentes facciones. Hay dos facciones. La facción que tenemos en amarillo son los Comyn, ¿vale? Son leales al noble Comyn, y los que están en verde son los leales a los Bruce. Y eso también puede tener su importancia durante el juego, porque Comyn, que empieza siendo en este escenario, que es el de William Wallace, empieza siendo... no, Comyn está aquí. Empieza siendo leal a los ingleses, y Bruce, que empieza aquí, empieza siendo leal a los escoceses. Y son los dos que pueden convertirse en rey escocés. Cuando se convierte en rey escocés, todos los nobles de la otra facción se pasan a los ingleses. Por eso es importante los colores de los nobles, si son de la facción de Comyn o de la facción de Bruce. Bueno, luego vamos a explicar un poquito el tablero. El tablero, las cosas que tenemos que tener en cuenta que hay, son bastante sencillas. A pesar de que hay bastantes símbolos, tenemos los símbolos de, por ejemplo, si quitamos aquí, tenemos el símbolo del noble, es para indicar cuál es el territorio del que es este noble, en este caso los Dunbar, ¿vale? Tenemos una serie de ciudades, Dirleton, Dunbar,
Tenemos las localizaciones de batallas históricas, la batalla de Dunbar, la batalla de Berwick. Y luego tenemos unos castillos con unos números. Eso es lo que es realmente importante, son esos castillos con esos números. Porque esos van a ser la cantidad de tropas que van a poder pasar allí el invierno y también los refuerzos que nos van a dar controlar ese territorio. Digamos, son unos puntos económicos o unos puntos de población o una mezcla de ambas cosas que nos van a permitir conseguir refuerzos al tener esos territorios. Vale, aquí el territorio lo controla la facción en la que está, es decir, si no hay nadie, no es de nadie, pero si está una facción, lo controla esa facción. Es decir, Fife lo controlan ahora los escoceses y Angus lo controlan los ingleses. Fácil, sencillo. Luego tenemos un territorio especial que es Inglaterra. Inglaterra, empieza aquí la frontera inglesa y aquí tenemos todo esto sería Inglaterra, una gran área que representa Inglaterra, que es de donde va a venir normalmente el ejército inglés que tenemos aquí. Porque lo que tenemos ahora mismo en el tablero la mayoría son nobles escoceses que de momento toman parte por los ingleses. Hay alguna unidad inglesa, como esta de aquí o esta de aquí, algunas tropas, pero los demás son todos nobles escoceses. Igual que si le diéramos la vuelta veríamos aquí algunas tropas escocesas, pero pocas, pero hay algún noble escocés. El único noble especial es Moray, que es este de aquí, ¿vale? Que nunca cambia de bando. Es el único noble que no se pasa a los ingleses. Y de hecho los ingleses para ganar tienen que matarlo. ¿Cómo se va a ganar en el juego? Pues en el juego se gana de dos formas. Si los escoceses matan al rey inglés, ganarían. Si los ingleses consiguen también matar al rey escocés, ganarían. Si muere Wallace, no significa que puedan ganar los ingleses. Wallace es una figura muy importante, pero no da la partida. De hecho, para que los escoceses puedan sacar un rey, tiene que morir William Wallace. La forma normal de ganar la partida es controlando todos los nobles que hay en el tablero. Si un bando consigue controlar todos los nobles escoceses, ganará la partida. Si no, al final de partida, el que controle más nobles, que esta es la forma que normalmente se gana la partida. Así que los nobles van a ser la clave, porque no solo van a cambiar de bando, sino que además quien los controle va a ganar la partida. Hemos dicho que pueden cambiar de bando. ¿Y cómo van a cambiar de bando? Bueno, pues van a cambiar de bando cuando en un combate sean eliminados, automáticamente van a aparecer con un paso a favor del bando contrario. Es decir, cuando son derrotados en combate, se cambian de bando. Y también, si el bando contrario controla su territorio natal, se van a cambiar de bando. Con lo cual están cambiando de bando continuamente. Bueno, todo esto son un poco las reglas por encima. Pero vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Pues el juego se va a desarrollar con estas cartas. ¿Vale? Tenemos una serie de cartas que van numeradas de 1 a 3. 1, 2 y hay algún 3. Y 3, ¿vale? Que vamos a repartir. Cada turno se nos van a repartir 5 cartas de estas. 1, 2, 3, 4 y 5, por ejemplo. Y aparte de estas cartas de acción, con los números, tenemos algunos eventos. Estos son eventos. Cada evento tiene una habilidad especial, una cosa especial que puede hacer. ¿Vale? Las cartas son ocultas y vamos a ir jugando una a una. ¿Vale? Se van a ir empezando jugando, cada jugador jugará una y se irán haciendo cosas con ellas. Vamos a ver qué podemos hacer. Cada turno los jugadores pondrán las cartas a la vez, los dos jugadores pondrán su carta a la vez, supongamos que esta es la inglesa y esta es la escocesa, y se van a revelar. Y aquel jugador que tenga un número mayor va a ser el que va a tener la iniciativa y va a comenzar a jugar, y luego lo hará el otro. En caso de empate, el inglés va a ganar la iniciativa. Ahora mismo son iguales, ganaría el inglés, pero si hubiera puesto, por ejemplo, 1 el inglés y 3 el escocés, empezaría el escocés. ¿Y qué significa el número? Bueno, pues el número es el número de áreas que vamos a poder mover. Es decir, con una carta de 1 vamos a poder mover todas las unidades de una sola área. Con una carta de 3, todas las unidades de 3 áreas. Bueno, hay una excepción y es cuando los ingleses entran en Inglaterra, en Escocia. Si lo hacen a través de esta línea roja,
cada punto le costará una ficha, si no tendrán que entrar a través de las líneas negras. Vale, ¿por qué? En el tablero, como ves, hay líneas rojas y negras. Las líneas negras van a representar, digamos, fronteras entre territorios, normalmente fronteras en zonas de llano o por valles, y las rojas son zonas de montaña o zonas más complicadas. Y eso significa que cuando movemos a través de una línea roja solo pueden moverse 2 bloques. En cambio, a través de las líneas negras se van a poder mover hasta 6 bloques. Y eso va a limitar la cantidad de unidades que podemos desplazar de un lado a otro. Es decir, si queremos atacar con estos escoceses a Atholl, solo podemos hacerlo con 2 bloques, porque es una línea roja. En cambio, si quisiéramos entrar aquí en Menteith, podríamos entrar con hasta 6. Vale, se van a mover las unidades, pues la cantidad de puntos de movimiento que pone en la ficha, y además otra característica de las líneas rojas es que cuando cruzamos una línea roja automáticamente nos vamos a parar. Simula pues el territorio. Bueno, como veis Escocia es muy montañoso y tiene su importancia. Así que vamos a jugar, vamos a mover nuestras fichas y vamos luego a realizar los combates. ¿Y cómo se van a realizar los combates? Pues también los combates aquí son muy sencillos. Como hemos visto antes en las fichas, cogemos de nuevo esta infantería inglesa. Como hemos visto las fichas, pues tienen un número de combate, en este caso C2, y una fuerza, que van a ser los triangulitos que hemos dicho antes. Pues por cada triangulito que tengamos, vamos a tirar un dado, y si sacamos el número de la fuerza o menos, será un impacto. En este caso, tiraríamos 4 dados, impactando a unos y doses. Pero el combate se va a realizar en orden de las letras, es decir, primero dispararán las A's, por ejemplo, como la unidad de Wallace. Primero Wallace tiene una A3, tiraría 4 dados, impactando de 1 a 3 y lo haría primero. En caso de que las letras sean iguales, el combate es simultáneo. Tiraremos los dados y haríamos los impactos y se retirarían las bajas inmediatamente, según vayan resolviéndose cada letra. Es decir, dispara la A, hay impactos y se quitan las bajas. Las bajas siempre se van a quitar de la unidad con mayor número de fuerza. Es decir, si hay una unidad de 4, esa es la que perderá al menos un paso. De manera que, por ejemplo, si tenemos, vamos a ver, estas dos unidades inglesas, ¿vale? Una con 4 y otra con 3. Si reciben un impacto, automáticamente esta tendría que ser dañada. Si recibimos un nuevo impacto, ya podremos elegir. Venga, pues vamos a dañar esta. Pero un tercer impacto nos obligaría a la de 2. Bien. Y esa es la manera en la que se va a resolver el combate. Muy sencillo. Los turnos se van a resolver son 5 cartas. Cada jugador va a ir jugando a la vez la carta y vamos a ir viendo quién va a ir actuando. Si jugamos un evento, no actuaremos, resolveremos el evento y ya está. Los eventos, pues hay varios, hay 5 o 6 nada más, y pueden hacer que además alguna cosa especial. Por ejemplo, este de aquí nos permite recuperar tropas en un momento dado. Este de aquí puede hacer que un noble cambie de bando, el heraldo. Tenemos un saqueo, ¿vale? Que nos va a permitir quitar puntos de unas tropas adyacentes y añadirlas a las nuestras. Bueno, hay una serie de ellas. Y los eventos tienen también, hay un movimiento por mar, que es esta ficha, un movimiento por mar que nos va a permitir desplazarnos por el mar, 1 o 2 fichas. Y tenemos también una tregua, que no va a permitir ataques este turno. Bueno, los eventos, lo que tienen especial también es que si en algún momento los dos jugadores juegan eventos a la vez, se acabará el turno. De manera que los turnos se van a acabar si los dos jugadores juegan eventos a la vez o si se han jugado 5 cartas. Y básicamente este es el juego. Esto es la mecánica que tiene el juego. ¿Hay alguna regla especial? La regla especial de cómo se crea, cómo se corona el rey escocés, que tiene que morir Wallace. Y hay que decidir si vamos a hacer rey a los Comyn o a los Bruce. Para nombrar el rey tenemos que jugar una carta de evento, pero usarla en lugar del evento como coronación. Y lo que haremos es añadir, en este caso, quitar la ficha y añadir la ficha del rey escocés, que es esta de aquí. Una cosa curiosa tiene es que al final del turno hay una fase de invierno. Cada turno es un año y luego hay una fase de invierno. En la fase de invierno las tropas se retiran a sus cuarteles de invierno.
En el caso de los ingleses, se retiran a Inglaterra todos, salvo la infantería, que puede permanecer siempre bajo el límite del número que ponen los castillos. Y los nobles escoceses se van a ir cada uno a su territorio también. Y las tropas escocesas van a poder mantenerse siempre y cuando no superen el número del castillo. Es decir, aquí hay 3, si esto acabara en invierno, no podríamos mantener todas estas tropas. Una de ellas tendría que ser eliminada. De manera que va a haber siempre como un reempiece, un nuevo comienzo al comienzo de cada año. ¿Por qué? Porque se van a repartir todas las tropas, los ingleses se van a retirar y además en esa fase de invierno es cuando vamos a poder recibir refuerzos. Las tropas escocesas no nobles, estas de aquí, en realidad no están así, están dadas la vuelta. Y cuando consigamos tropas nuevas, elegiremos una de estas. ¿Cuándo conseguimos tropas nuevas? Pues si por ejemplo aquí esto fuera nuestro, por ejemplo, aquí, y tenemos la tropa está a tope, podremos reclutar una más. Cogeremos una ficha y la reclutaremos una con un paso de 1 y la pondremos aquí. Esa es la forma en la que van entrando nuevas tropas. Podemos, con los puntos que da cada uno de los castillos, de los sitios, que son puntos de refuerzo, podemos reforzar tropas que ya tengamos en esa zona o crear nuevas, siempre y cuando haya fichas disponibles. Y los ingleses, todas estas fichas de aquí, van a estar también dadas la vuelta. Y estas van a ser las levas inglesas. Al comienzo de cada turno, todas las tropas que hemos dicho se van a retirar, se pondrán todas juntas y la leva inglesa va a consistir en sacar al azar la mitad de las fichas. Entonces cogeríamos, pues, 1, 2... A ver cuántas hay. 2, 4, 6, 8, 10, 12, pues 6. Diríamos 2, 3 y 3, 6. Y esta sería el ejército inglés, que empieza siempre a fuerza completa. Bueno. Esas son las reglas. Por encima hay alguna regla más, porque pueden aparecer vikingos, pueden aparecer que entran como refuerzo, pueden aparecer que están entre los escoceses, aquí. Los Norsemen, esta ficha también iría aquí, pueden aparecer. Hay unidades francesas, hay una unidad francesa que es esta de aquí, que también puede aparecer, que además permite entrar al rey Balliol. El rey Balliol es uno que estaba en el exilio en Francia. Si la tropa francesa está en mesa, se puede nombrar a ese rey en lugar de alguno de los otros dos que hemos nombrado. Bueno, el rey inglés, por ejemplo, no comienza el juego, sino comienza mezclado con las levas y cuando aparece ya se queda. Bueno, una serie de reglas muy sencillas, porque todo el juego es muy sencillo. Y la gracia que tiene es que aquí lo que vamos a tener que ir haciendo es, sobre todo el escocés, en principio ir capturando nobles, atacándolos, derrotándolos para que se cambie de bando. Es decir, por ejemplo, entraríamos con estos aquí, resolveríamos el combate y si matamos a esta unidad o se retira, al menos habríamos ocupado el territorio. Y si ocupamos el territorio al final del turno, esta unidad se va a pasar a los escoceses. Así que un poco la lucha en este juego es por los escoceses. La gracia que tiene el juego es que al ser con bloques de madera, tú no sabes la fuerza que tienen los demás, no tienes muy claro qué es lo que tiene o lo que deja de tener, y con la leva inglesa no tienes tampoco claro qué tropas tienes, sabes que son potentes, pero no son muchas. El inglés además siempre tiene que empezar a moverlas desde aquí, de manera que le va a costar, esta zona de aquí es la que va a tener más controlada el jugador inglés, porque van a ir sus tropas subiendo, y evidentemente la zona del norte es la que el jugador escocés normalmente va a tener más controlada. Un juego muy fácil, muy sencillo, ideal para gente que quiera empezar a jugar a Wargames, con una mecánica de niebla de guerra que lo hace muy interesante, que te permite hacer mucho engaño, y desde luego un juego que merece mucho la pena, tanto para jugadores que comiencen a jugar a Wargames como para aquellos que ya son algo más veteranos. Hemos visto que se trata de un juego sencillo, con la característica de los bloques, que es lo chulo que tienen estos juegos de Columbia Games. Todos los juegos de Columbia Games son con bloques de madera, con diferentes situaciones, pero todo con esta característica, y además todos los juegos de bloques que han ido saliendo después, pues imitan un poco esta mecánica. Como he dicho, un juego ideal para comenzar a jugar a Wargames, por su sencillez, por el tiempo de la duración de la partida. Una partida se puede jugar en 2 horas, 3 horas quizás, una vez que sabes jugar, si no eres muy lento tomando decisiones, pero realmente no tiene más. Los combates son muy sencillos y tienen su gracia con los dados, con las tiradas, con su azar. Y yo creo que para empezar a jugar a Wargames es un excelente juego. Y también
Y es una cosa muy particular de este juego. Es un juego que para jugadores expertos, para los que ya hemos jugado muchos más Wargames, mantiene mucho interés. Y da lugar a situaciones interesantes, da lugar a situaciones tácticas y estratégicas curiosas. Las opciones que tienes son muchas, porque puedes decidir avanzar rápidamente para bloquear a los ingleses con el escocés, o quedarte atrás. Con el inglés puedes decidir ir por grupos separados o unir un gran ejército. Hay diferentes opciones siempre, y eso hace que cada partida sea distinta. Además, la mano de cartas que te sale nunca sabes si va a ser útil jugar primero una carta con muchos puntos o guardártela para después. Se puede acabar la ronda rápidamente, de repente, si coinciden con los eventos. Jugar tú una carta de un punto de uno y el otro una de 3, pues le da mucha ventaja al otro, porque puede hacer muchas cosas mientras tú vas haciendo muy pocas. Si luego vuelve a hacer lo mismo, pues la situación se puede volver a veces dramática. Y esto pues genera esas situaciones tácticas, bueno, estratégicas. Aquí realmente no son tácticas, estratégicas, interesantes de jugar, diferentes de una partida a otra. Bueno, un juego que merece mucho la pena, y que, como siempre, espero que os haya resultado interesante. Como resultado interesante este vídeo también, y muchas gracias por verme. Hasta la próxima.